Bienvenidos a la página de YouTube de la Iglesia Bautista Tierra Santa, un lugar para toda la familia. Esperamos que escuchen esa predicación y sea de bendición para usted y para su familia. Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Se pueden sentar, hermanos? Asaf, estoy seguro que él estuvo en la iglesia toda su vida, pero lo que no sé es que si él está desanimado o si él lo escribió para un amigo o un hermano fulano que él conocía que estaba desanimado. Pero la realidad es que los hermanos, nosotros, si usted se queda en la iglesia, va a ver que hay hermanos que ya no son fieles al Señor. Y la razón número uno por qué los hermanos se dan por vencidos es porque no consideran o no creen que Dios es verdaderamente bueno. En el versículo número 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, esos somos los salvos. Amén. Hermanos, si a veces cuando nosotros somos salvos pensamos que aceptamos a Cristo y todo va a ser color de rosa. Y yo quiero decirles que si Dios no nos diera un techo sobre nuestra cabeza, si no tuviéramos comida para comer y si no tuviéramos ropa para con qué vestirnos, pero si Jesucristo aún hubiera muerto en la cruz, eso hubiera sido suficiente. Y quiero decirle que Dios nos promete esas cosas, nos promete un techo, nos promete comida, nos promete vestimientos. Pero cuando el apóstol Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quitara la espina de su carne, a Dios le respondió diciendo, bástate en mi gracia. Amén. Y como cristianos sabemos que Dios no nos debe nada, que no podemos decir que por esta cosa o porque este sufrimiento o por razones X, tenemos que saber como cristianos, Dios es bueno. Dios es bueno. Yo pienso que la gente que se sale de la iglesia no cree en verdad que Dios es bueno. Así es. Pero, sabiendo eso, a veces nos llega a la mente, bueno, entonces si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto sufrimiento? O a veces nos llega a la mente pensamientos como, si Dios de verdaderamente fuera bueno, esta persona no hubiera pasado por lo que está pasando, o yo no estuviera pasando por lo que estoy pasando. La Biblia dice, hermanos, ese versículo en Primera de Juan, capítulo 4, dice, Dios es amor. Amén. Y si Dios nomás hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz, eso hubiera sido más que suficiente. Nosotros como cristianos tenemos que estar bien seguros que Dios es bueno. Primera razón por la cual los cristianos se dan por vencidos es porque no creen que Dios es bueno. Segunda razón por la cual los cristianos se dan por vencidos es porque se creen las mentiras del enemigo. Vean conmigo en versículo 2 y 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, yo he estado en la iglesia y yo sé que a veces los hermanos piensan, pues si yo no estuviera en la iglesia los domingos, estuviera haciendo dinero. O si yo no he escuchado hermanos que están en el ministerio. Si yo no estuviera en el ministerio, hermanos, yo ahorita tuviera esta casa y yo en mi país fui un arquitecto o un maestro, pero Dios me llamó al ministerio y yo por eso no soy rico. Nos creemos las mentiras del diablo, que en el mundo las cosas serían mejores. A veces como cristianos pensamos, cuando las cosas se ven difíciles económicamente, pensamos, mira todo ese diezmo. Imagínate si me quedara con ese diezmo y ya pones a hacer las matemáticas y digo, me podía comprar un carro. Y nos creemos las mentiras que en el mundo nos sería mejor. Miren conmigo lo que dice aquí en el versículo
13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A veces decimos, ¿qué sentido tiene si trato de portarme bien, si yo no digo malas palabras, si yo no veo esas películas, si yo no voy a las fiestas, si yo no tomo, si yo no hago esto, y todo por la causa de Dios? Y a veces pienso que Dios ni me escucha. Y nos creemos las mentiras del enemigo, que nos sería mejor en el mundo. Amén. Hermanos, de allá venimos. Y el mundo no tiene nada que ofrecernos. Así es. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Razón número 1 por la cual a los cristianos se dan por vencidos es porque no creen que Dios es verdaderamente bueno. Es porque se creen las mentiras del diablo, que en el mundo nos iría mejor. Yo casi estoy seguro que es por eso. Esa es una razón por la que muchos de los que yo conozco ya no están en la iglesia hoy. Razón número 3, vean conmigo en el versículo 15, dice, si dijera yo, está hablando el salmista, él hasta este punto dijo, Dios es bueno, pero esto y esto y esto, y él está como desahogándose en frente del Señor. Pero en este versículo recapacita y dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí las generaciones de tus hijos engañaría. Cuando un cristiano se da por vencido, bajo este punto, no considera a Jesucristo. Vean conmigo en Hebreos capítulo 12, vayan conmigo por favor. Hebreos capítulo 12, voy a empezar en el versículo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, el versículo anterior, el autor humano, aunque no sabemos quién es, pero sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, está nombrando, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que venga a Dios tiene que creer que Él es bueno y que Él es que Él nos va a recompensar a los que los buscan, y empieza a hablar que Abraham por su fe fue contado como justo, y luego nos dice, por tanto, por esta fe que tenemos, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo 3, considerar, piensen en Jesús, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, en Isaías capítulo 53, no tienen que ir ahí conmigo, pero en Isaías capítulo 53 nos muestra en el versículo 4 cómo Jesús sufrió. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No, cuando un cristiano se da por vencido, no considera todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No considera que los soldados se burlaron de él, que los soldados le pusieron una corona de espinas. No consideran que fue latigado hasta que no parecía humano, que no considera que hicieron llevar una cruz hasta el Calvario hasta que sus fuerzas ya no aguantaban. No consideran que fue azotado, burlado, escupido, maldecido. El creador de la vida le intentaron quitar la vida, todo para que nosotros fuéramos salvos. Y cuando un cristiano se da por vencido, no considera a Cristo. Cuando un cristiano se da por vencido, yo pienso que no ha orado, que no ha considerado
todo lo que Cristo hizo por él. Regresando a Salmos 73, en el versículo 15, las generaciones, cuando un cristiano se da por vencido, él o ella engaña a las generaciones de los hijos de Dios. Yo pienso que cuando un cristiano se da por vencido, él engaña a las generaciones pasadas. Hermanos, yo les cuento que soy nieto de pastor y hijo de pastor. Y mi vida es producto del evangelio. Y yo nunca me pregunté si mi papá iba a llegar en la noche. Mi familia mis papás no se divorciaron. Yo nunca vi el alcohol, nunca me dijeron malas palabras. Me trataron con amor y con respeto. Y si yo decido en este día darme por vencido y negar mi fe, a las generaciones pasadas ofendo. Esa palabra engañar en el versículo 15 tiene el mismo sentido como pecar contra de. Y cuando un cristiano se da por vencido, engaña a las generaciones pasadas. Hermanos, si usted está aquí en la iglesia por alguien que le habló de Jesucristo. Hubo un pastor, hubo un pastor de jóvenes, hubo un diácono o un ujier o un hermano que decidió salir a ganar almas, que le habló a su familia, que le presentó el evangelio con la Biblia abierta, que lo discipuló, hubo un pastor que hizo un programa, que dejó su comodidad de su casa a trabajar duro para que usted pueda asistir a alguna iglesia, para que usted pueda oír la palabra de Dios. Hubo una iglesia que hizo programas de niños, como oímos hace ratito. Hubo una iglesia que hizo un programa de alabanza, como oímos hace un ratito. Hubo una iglesia que decidió obedecerle a Dios. Y cuando un cristiano se da por vencido, está diciendo que todo lo que hicieron por él no importa. Yo creo que no consideran a las generaciones pasadas cuando un cristiano se da por vencido. Yo creo, bajo ese mismo punto, yo creo que cuando un cristiano no se da por vencido, no considera a las generaciones presentes. Yo conocí a hermano Marcos, a hermano Marquitos, a hermano Franklin ayer, y esos son los que me acuerdan los nombres. Y hermanos, doy gracias a Dios que aún cuando se nos ponchó una llanta y aún cuando estaba caliente el autobús, había ese amor fraternal que debe de tener una iglesia. Nadie dijo, man, me hubiera quedado en casa. Todos estuvieron extremadamente positivos. Yo iba manejando y los estaba escuchando riéndose, y nomás me daba tanto gozo en mi corazón que los hermanos en Cristo pueden convivir. Pero cuando un hermano se da por vencido, le está diciendo a sus hermanos en el alrededor, hey, si yo me doy por vencido, tú también te puedes dar por vencido. Nadie cae solo. Amén. Y cuando un cristiano deja la iglesia, le está diciendo a sus hermanos en su alrededor, la iglesia no importa. Las cosas de Dios no importan. La Biblia, Jesucristo no importa. Cuando un cristiano deja la fe, no considera que él no se da por vencido solo. Que hay hermanos que lo están viendo y que quieran o no, dependen en él de una forma o de la otra, y los afecta a ellos también. Cuando un cristiano se da por vencido, dijimos que no considera a Jesucristo y el sacrificio que él hizo en la cruz, no considera a las generaciones pasadas y todo lo que se le ha hecho para él, no considera a las generaciones presentes, hermanos. Pero cuando un hermano se da por vencido, no considera a las generaciones por venir. Amén. Cuando yo escucho que alguien dice, mis hijos cuando crezcan pueden decidir buscar a Dios o no, eso me da tanta tristeza, porque yo he visto ese mismo pensamiento y casi nunca los hijos buscan de Dios.
Y yo no, y les vuelvo a repetir, yo soy producto del Evangelio. Yo no estuviera aquí si no fuera por un papá que me amó y me mostró la palabra de Dios. Y cuando un cristiano se da por vencido, deja las bendiciones que él tiene para su vida, pero también deja las bendiciones que sus hijos pueden tener. Cuando un maestro de escuela dominical se da por vencido, no considera que tuvo alumnos que lo están viendo y tienen razón por dejar la fe. Porque dicen, si el hermano fulano que me enseñó cuando yo estaba chiquito ya no cree las cosas de Dios, yo menos. Y no consideran que si siguen en las cosas de Dios, dice Jesucristo, yo soy la vid, vos son todos los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho ¿qué? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y un cristiano, cuando se da por vencido, no considera a la gente que podría alcanzar, sino más se quedara a los pies del Señor. Amén. No se pone a pensar, hermanos, que ese cristiano pudo haber alcanzado al siguiente hermano Piña. O al siguiente, a hermano Domingo, hermano Gerardo, si nomás se queda en la fe. Dijimos, eso es todo un punto, dijimos que un cristiano se da por vencido porque no cree en verdad que Dios es bueno. Dijimos que un cristiano se da por vencido porque se cree las mentiras del enemigo, que en el mundo le iría mejor. Dijimos que un cristiano no se da por vencido porque no considera a Jesucristo, no considera a las generaciones pasadas, a las generaciones presentes, a las generaciones por venir. Y por último de los puntos, vean conmigo en versículo 18 al 22, ahorita lo leo, perdón. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Un predicador usó este versículo en un sermón famoso que se tituló en inglés Sinners in the Hands of an Angry God. Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese sermón fue leído palabra por palabra y está hablando como los pecadores sin Cristo, si en este momento no han aceptado a Cristo como su Salvador y se resbalan a la eternidad, están en el lado malo de la eternidad. Alguien que no ha aceptado a Cristo está viviendo al azar. Porque el día que Dios lo llame a rendir cuentas, si no tiene a Jesucristo, entrará a la eternidad que se llama el infierno. Y eso es algo, hermanos, como predicadores, no nos gusta tocar, nos gusta decir que Dios es amor, y sí es amor, y decir que todo es color de rosa, y que Dios es bueno, y sí es bueno, y que si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, como dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y sí, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, ya eres salvo, y no tienes que entrar a condenación porque has pasado de muerte a vida. Pero también dice que las pagas del pecado es muerte. Y si no han aceptado a Cristo como su Salvador, existe este lugar que se llama el infierno. Y cuando un cristiano se da por vencido, no considera que la gente allá afuera, fuera de Jesucristo, se están yendo al infierno. Dice el salmista, como sueño se despertará. Mi abuelito vivió
a 92 años. Y cuando mi papá le preguntó, ¿qué te sorprende de la vida? Mi abuelito le respondió, me sorprende qué tan rápido fue todo. Dice la Biblia que somos como neblina. Estamos aquí un momento y al siguiente ya no estamos. Y la pregunta más importante de un humano es ¿qué hizo con el Hijo de Dios, que es Jesucristo? Y a veces los cristianos, hermanos, yo conocí a un muchacho que dijo, pues por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, amén. Y dijo, bueno, si ese es el caso, entonces yo ya no tengo que ir a la iglesia. Y ya no tengo que leer mi Biblia, si yo acepté a Cristo como mi Salvador, y pues ya no tengo que hacer nada. Y ese es un cristiano dándose por vencido. Y eso es decir que no nos importa a los que se están muriendo y yendo al infierno por toda una eternidad. Dijo el salmista, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, dijo. Me tomaste de la mano derecha. Voy a saltarme al versículo 26, dijo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Voy a seguir leyendo, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos aquel que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dijimos que cuando los cristianos se dan por vencidos es porque no creen que Dios es verdaderamente bueno. Dijimos que cuando los cristianos se dan por vencidos es porque se creen las mentiras del enemigo, que allá en el mundo estarían mejor. No es cierto. Se creen las mentiras, no consideran a Jesucristo, a las generaciones de los hijos de Dios, no consideran el infierno y qué tan real es. Dice la Biblia que será el llorar y el crujir de dientes. Y no por un minuto, no por una hora, no por un año, no por una década, sino por toda la eternidad. Gracias por haber escuchado la predicación de la Palabra de Dios en nuestra página de YouTube de la Iglesia Bautista Tierra Santa. Haga clic aquí abajo para suscribirse y toda la información está aquí, la información de nuestros servicios. Los esperamos un día, vengan a visitarnos. Gracias.